Y hoy vamos a retomar a la epístola de Santiago que veníamos hablando semanas atrás. Y vamos a ver en esta mañana el capítulo 3, porque habíamos terminado la semana antepasada nuestro tema Fe en Acción, donde Santiago nos desafiaba a que una fe sin obras es una fe muerta. Es decir, la fe salvadora produce obras. La fe salvadora produce cambios en nuestra vida y nos va a evidenciar un fruto que se va a hacer evidente en nosotros. Santiago en el capítulo 3 va a regresar nuevamente al tema de la lengua. Lo habíamos visto nosotros en el capítulo 1, el versículo 19, donde nos dijo Santiago: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Si bien lo va a retomar en el versículo 26 del mismo capítulo, en el versículo 16 del capítulo 2, y nuevamente lo tocará más adelante en el capítulo 4 y el capítulo 5, mostrando que Santiago tiene un profundo interés en tocar este tema acerca de la lengua, pero que lo va a ampliar en este capítulo 3 que en esta mañana vamos a meditar. Y la pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿por qué Santiago discute tanto el tema de la lengua? Lo hace porque es un problema recurrente en el ser humano. Vivimos en una cultura llena de información donde las personas no toman conciencia del uso adecuado de sus palabras. Cada una de las personas puede decir lo que quiera en nombre de la libertad de expresión y puede decir: yo puedo decir y hablar lo que a mí se me plazca en gana y nadie tiene por qué decirme qué tengo que decir y qué no tengo que decir. Por eso tenemos ahora en los medios de comunicación tantos programas de que hablan acerca de chismes y cosas y pueden hablar porque dicen que tienen libertad de expresión. Pero nosotros, como cristianos, debemos de ser sabios en el uso de estas palabras. Nosotros debemos de usar la lengua de la manera correcta, porque si la usamos de manera incorrecta, estaríamos pecado. El libro de Proverbios, nos dice algunas cosas, y permíteme leerte. Dice en Proverbios capítulo 10, si te gusta anotar, puedes anotar los versículos. Proverbios 10, 19 dice: en las muchas palabras la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es prudente. El mismo capítulo 10 de Proverbios, el versículo 32 dice: los labios del justo dan a conocer lo agradable, pero la boca de los impíos lo perverso. En el capítulo 16 de Proverbios, el versículo 24 dice: panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Como podemos ver, las Escrituras nos advierten del uso adecuado, sabio y prudente de las palabras. Es por eso que se afirma radicalmente en Proverbios 18:21: muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Las palabras que edifican traen vida, pero las palabras necias son pecaminosas y traen muerte. Santiago, en esta mañana, en el capítulo 3, de los versículos del 1 al 12, si lo buscamos juntos, vamos a ver en el título de nuestro sermón: una lengua indomable. Ese es el título de nuestro sermón en esta mañana: una lengua indomable. Dice de esta manera: hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua
es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues, qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el ser humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Vamos a orar por un momento. Padre, dirige nuestros pasos, Señor, en esta mañana. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra. Guíanos, Señor, por medio de ella. Enséñanos, Señor, por medio de esta palabra, Señor, y ayúdanos en este tema de la lengua, Señor, que vamos a tomar en esta mañana. Señor, gracias por tu presencia en nuestras vidas, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. El apóstol Santiago ya nos había dicho que el hombre debe ser, en el capítulo 1, el versículo 19, esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Pero si alguien nos dice en el versículo 26, se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que se engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Ahora en este capítulo 3 se va a dedicar a explicarlo de forma mucho más detallada. El tema del poder que tienen las palabras. Lo que decimos puede ser usado para edificar o también para destruir. Y vamos a ver en primer lugar, perseverando en la madurez. El apóstol Santiago comienza hablándonos en un tono pastoral, lo que lo caracteriza al poder decir hermanos míos. Y él ya había dicho anteriormente, hermanos míos, son sus hermanos, les está escribiendo a creyentes. Pero también tenemos que entender que el contexto en el cual Santiago les está escribiendo es porque muchos judíos en ese entonces se creían maestros y habían surgido falsos maestros que estaban contradiciendo lo que dicen las Escrituras. Y por eso Santiago les va a decir que no se hagan maestros muchos de ustedes. Al leer esto, uno podría pensar y decir, creo que mejor es no hacerse maestro. Creo que no debemos estudiar más las Escrituras, porque eso es lo que Santiago nos está diciendo. Porque nos está diciendo que no se hagan maestros muchos de ustedes. Entonces, creo que mejor, conmigo no, porque Santiago me está dando una sugerencia, entonces yo debo tomarlo de esta manera. Pero en realidad, esto no es lo que Santiago está diciendo, ya que en otras partes de la Biblia el llamado para todos los creyentes es que seamos maestros de la palabra de Dios. Ahí voltea en Hebreos, ahí nomás está, retrocede unas cuantas páginas, te vas a tocar con Hebreos, capítulo 5, el versículo 12. Ahí estás en Santiago 3, voltea unas páginas, retrocede, solamente retrocede un par de páginas nada más. Y ahí te vas a topar con Hebreos, el capítulo 5, el versículo 12. Hebreos capítulo 5, el versículo 12. ¿Lo tenemos? Ya, leemos juntos. Pues, aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido.
la carta a los hebreos, ahí llamándolos y exhortándoles a los creyentes que estaban escuchando, leyendo la carta, les dice: ustedes ya deberían ser maestros, ustedes ya deberían estar comiendo alimento sólido, ustedes ya deberían estar comiendo carne, pero como todavía siguen con lo mismo, iniciando como niños, bebés recién nacidos, y tienen todavía la necesidad de leche y no de alimento sólido. No hay contradicción entre Hebreos y Santiago. Lo que Santiago nos dice es que no se hagan maestros muchos de ustedes, porque en ese entonces, recordemos que había una comunidad judía donde se valoraba mucho a los maestros, a los rabís. Un rabí era una persona sabia y respetada por la comunidad. Por tanto, había muchos que les gustaba ser llamados maestros solamente por la vanagloria. Es como ahora en el colegio, ¿no? Los que algunos ya hemos terminado, si por ahí ves a tu maestro, ¿qué es lo que haces? No es que te vas corriendo. Si lo ves por la calle, por ahí te acercas y lo saludas. Si todavía estás estudiando en el colegio y ves a tu profesor, algunos niños empiezan a codear a su mamá o a su papá: papá, ahí está mi maestro. Y vas corriendo para poder saludarlo. No hay un cierto respeto por los maestros, y en aquel entonces no era la excepción. Y probablemente, hermanos, muchos en ese entonces querían nombrarse o autonombrarse maestros en aquel lugar para ser respetados y conocidos por todos. Pero Santiago advierte la severidad que significa ser maestro, pues si los cristianos que no son maestros van a ser juzgados por todo lo que dicen, imagínense aquellos que son maestros de la palabra del Señor. El apóstol Santiago da como advertencia que aquellos que son falsos maestros o autonombrados o verdaderos maestros serán juzgados por todo lo que enseñan o afirman. Y esto no es solamente las enseñanzas oficiales que lo pueden hacer dentro de un púlpito, sino también con todos los consejos o palabras que ellos den. Por esto mismo es que se posee tanta seriedad a la enseñanza de la palabra de Dios. Pero la advertencia de Santiago va mucho más allá, pues nos dice que incluso no siendo falsos maestros, que abiertamente decimos palabras mentirosas, de igual manera podemos ofender a nuestros hermanos. Un verdadero maestro también puede ofender a las personas, y la razón de ello es porque simplemente somos pecadores y todos hemos ofendido a alguna persona con nuestras palabras. Y Santiago nos dice ahí en el versículo 1: sabiendo, hermanos, no se hagan maestros, porque sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos fallamos de muchas maneras. Por eso Santiago se incluye dentro de este mismo grupo de maestros, para decir que todos fallamos, que incluso él falla, que él también comete errores, que todos tropezamos, que todos pecamos. No hay nadie que pueda decir que nunca ha pecado, que nunca ha ofendido a otra persona con sus palabras. Pero tenemos que entender también, hay una realidad, es conforme esté lleno nuestro corazón, nosotros vamos a hablar. Conforme tú llenes tu corazón de muchas cosas, es lo que tu boca va a hablar en un determinado momento. Por eso el Señor Jesús dijo en Lucas 6:45: de la abundancia del corazón habla la boca. William Hendrickson va a decir: el pecado nos roba nuestra madurez, y el pecado que con más frecuencia cometemos es el de hablar descuidadamente. El pecado que nosotros más cometemos es que hablamos de una manera descuidada, porque empezamos a ofender con nuestros labios, empezamos a decir cosas inapropiadas. ¿Pero por qué? Porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. En aquel entonces, cuando Santiago escribió,
había quejas, murmuraciones, juicios pecaminosos. Y esto lo vamos a ver más adelante en el capítulo 4, semanas después. Y el versículo 2, continuando, nos dice: si alguien no falla, este es un hombre perfecto. Si alguien no falla en lo que dice, entonces es un hombre perfecto. ¿Quiere decir esto que si alguien controla su lengua sería totalmente perfecto? Cuando hablamos de perfecto, automáticamente nuestra mente empieza a pensar que se refiere a alguien que no tiene ningún defecto alguno, que ya alcanzó esa perfección que tiene Cristo, que es alguien ejemplar. Pero cuando nosotros vemos este tema de la perfección, no es como podemos imaginarnos, porque el único perfecto, el único que nunca falló, el único que nunca ofendió con sus palabras fue nuestro Señor Jesucristo. Cuando se habla de perfecto, quiere decir de alguien entero, quiere decir acerca de una persona que ha alcanzado una madurez, alguien que ha sido perfeccionada en nuestra fe, como ya nos venía hablando Santiago en el capítulo 1 de esta epístola, que la perseverancia de nuestro caminar con Cristo, de nuestro avanzar día a día en la prueba de nuestra fe, nos llevará a crecer, a perseverar, a madurar, y esta madurez se va a evidenciar incluso en nuestra manera de hablar. ¿Y por qué se va a poder evidenciar? Porque vamos a poder controlar a nuestra lengua. Porque si tú por un momento te pones a imaginar, y yo no sé si te ha pasado a ti, después de que tú has dicho palabras inapropiadas, has entrado a tu habitación o has empezado a renegar y a decir: ¡ay, yo y mi boca! ¿Pero por qué dije estas palabras? ¡Ay! ¿Por qué no me cerré en ese momento mi boca y tuve que decir estas palabras y al final terminé ofendiendo a alguien? El cristiano que madura, que persevera, que Santiago nos empieza a hablar, cuando el fruto del Espíritu se empiece a hacer evidente en su vida, podremos controlar la lengua, podremos hablar con amor, podremos hablar con paciencia, y se va a hacer evidente en nuestra vida ese fruto en nuestra manera de hablar y también en nuestra manera de actuar. Y Santiago nos va a decir que aquel que refrena su lengua podrá refrenar todo su cuerpo. Porque si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Aquella persona que puede controlar su lengua va a poder controlar sus manos, sus pies y todo su cuerpo. Y tendríamos que preguntarnos nosotros, hermanos, ¿usamos nuestras palabras para prácticas pecaminosas como la murmuración, el juicio con nuestros hermanos? ¿O hacemos un uso sabio y adecuado de nuestras palabras para la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Acaso somos creyentes que dominamos nuestras palabras para hablar lo que agrada al Señor y no lo usamos para hablar perversidades? ¿Son nuestras palabras el reflejo de nuestra vida cristiana que trae edificación y medicina al hermano? ¿O terminan siendo golpes de espada que golpean al hermano, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros amigos, hasta poder destruirlos? Santiago nos dice que aquella persona que puede controlar su lengua es aquella persona que puede controlar todo su cuerpo. Pero Santiago no se va a quedar ahí. Después de haber dicho que no todos se hagan maestros porque al final va a haber un juicio severo, pero que la Biblia nos llama a nosotros a perseverar, a conocer las Escrituras, a ser maestros de las Escrituras, pero conforme vayamos madurando, nosotros iremos controlando nuestros labios, iremos controlando nuestra lengua. Santiago ahora nos va a decir, en segundo lugar, el poder de nuestras palabras. Porque para poder poner más énfasis y que sus oyentes entiendan aún más, Santiago va a dar 3 ejemplos o ilustraciones del uso de la lengua. El primer ejemplo que da es el ejemplo del caballo. En el versículo 3 dice: ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Cuando uno mira por primera vez a un caballo, o tal vez lo miras de vez en cuando, o te has montado en un caballo,
Cuando tú lo ves, uno dice, ¿acaso podré dominar este caballo? Porque en realidad el caballo es un animal grande, es un animal imponente, que cuando tú lo ves empiezas a sentir un cierto de respeto por este animal, porque lo ves grande, lo ves ahí rebuznando y por ahí tienes miedo si te puede tirar una patada o si vas a poder realmente subirte. Pero la ilustración que Santiago usa acá era usada muy comúnmente en ese entonces en el Medio Oriente y por eso sus oyentes tenían conocimiento de esta ilustración, porque tenemos que entender algo. ¿Cómo algo tan pequeño en comparación del tamaño del caballo puede guiar, dirigir por donde éste debe ir? Lo que dirige al caballo es algo llamado riendas. Estas riendas son las que van a dirigir al caballo, porque cuando tú te has subido a un caballo, si te has llegado a subir o todavía no, te vas a dar cuenta que tiene una montura donde se siente el jinete, pero a la vez también tiene como una soga que agarra con sus dos manos y que esa soga va sujetada a la boca del caballo. Esas son las riendas. Esa es la rienda donde el jinete usa para poder dirigir al caballo, para poder dirigirlo si quiere llevarlo a la derecha, quiere llevarlo a la izquierda, o si el caballo se está colocando un poco medio loco, lo va a agarrar y de esa manera lo va a poder controlar. Pero hay una pregunta: ¿qué pasaría si no tuviéramos la rienda o un freno sobre el caballo? ¿Qué crees que pasaría? ¿Podríamos controlar al caballo? Lo más probable es que no, que el caballo se volvería loco, que de la nada empezaría a saltar y lo más probable es que terminemos tirados en el piso, salga corriendo por donde él quiera, haciendo una locura y dañando también a las personas que podrían estar a su alrededor. Hermano, de la misma manera, si no controlamos nuestra lengua, si no le ponemos freno o una rienda a nuestra lengua, esta también se va a descontrolar. Pero también tienes que ponerte a pensar, no es que vas a agarrar y en ese momento dices, yo entonces necesito una rienda como el caballo para poder ya no hablar. ¿Acaso necesito que me peguen una cinta en mi boca para ya no poder decir cosas hirientes? ¿Acaso tengo que coserme la boca para no decir nada? Es que, hermano, si nosotros no maduramos, si no frenamos en nuestras palabras, lo más probable es que nosotros podamos hacer daño a nosotros mismos y también a las personas que están a nuestro alrededor. Podemos dañar con nuestras palabras a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestros hermanos en la fe, a alguna persona, incluso si no la conoces, podrías terminar diciendo alguna palabra hiriente y podríamos desenfrenarnos como el caballo. ¿Has visto, hermano, o has escuchado a esas personas que dicen, yo siempre digo lo que pienso y no me importa lo que otros piensen acerca de mí? Este tipo de personas son pocas sabias y son como una yegua suelta que hablan sin pensar y hacen daño a otras personas. Pero nosotros debemos de ser como dice el salmista en el Salmo 39, el versículo 1. Si buscamos por un momento el Salmo 39.1, Salmo 39.1, ¿lo tenemos? Dice, yo dije, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca como con mordaza, mientras el impío esté en mi presencia. Guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Y a veces, hermano, nosotros no tomamos conciencia de que tenemos que guardar nuestra lengua, de que tenemos que controlar nuestra lengua. Y el salmista coloca diciendo, como con mordaza, como cerrando mis labios, lo haré, mientras aquellas personas que no conocen de Cristo y por más que traten de ofenderme y me lleven al punto en el cual yo esté a punto de decirle todas sus verdades, tengo que cuidar mi lengua. Necesitamos, hermanos, llenarnos de la palabra del Señor. Porque recuerda que de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. De aquello que nosotros nos llenamos, de eso al final vamos a terminar
ablanda. Pero Santiago continúa con otro ejemplo y va a colocar ahora el ejemplo del barco y dice en el versículo 4: miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. La segunda ilustración es la de los barcos o naves. A comparación del caballo, el barco es mucho más grande. Aunque esta nave o barco es movida por grandes y fuertes vientos y por el oleaje feroz del mar, el hombre puede dominar la nave por medio de un pequeño timón que puede dirigir la dirección de ese barco. Un pequeño timón dirigía enormes barcos o naves. Un pequeño timón ayudaba al hombre a controlar, guiar y poder navegar en medio de una enorme tormenta. Cuando un barco en el mundo antiguo perdía el control, era casi imposible salvarse, por lo que perdía toda esperanza de vivir, como sucedió con el naufragio del apóstol Pablo cuando él se estaba dirigiendo a Roma en Hechos capítulo 27. Ya que será, hermanos, si no tiene control este barco, si pierde el control, será dirigido por el fuerte oleaje y no habrá forma de encontrar la dirección correcta por donde debe de ir este barco y al final terminará destruido. Asimismo, hermano, sucede con una lengua sin control. Es como un barco descontrolado por medio de las circunstancias, que no tiene timón, que se va directamente al naufragio, en otras palabras, que se va a la destrucción y por ende a la muerte. La lengua es un miembro pequeño de nuestra boca, que nos dice la palabra que esta lengua se jacta, se enorgullece de grandes cosas, es el timón de nuestro barco. Y por eso Santiago nos dijo en el versículo 2, el que frena su lengua podrá controlar todo su cuerpo. Lo que Santiago nos dice es que la lengua tiene poder para dirigir. Y el tercer ejemplo que Santiago utiliza es que una pequeña chispa ocasiona un gran incendio. El versículo 5 nos dice: así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas, pues ¿qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego? En esta tercera ilustración que va a utilizar Santiago es la del fuego. Nos dice que la lengua es un miembro muy pequeño y sin duda tenía razón, porque aproximadamente la lengua mide unos 10 centímetros. Pero siendo tan pequeña, ella se jacta de grandes cosas. La NBI dice que hace alarde de grandes hazañas. Es la lengua arrogante lo que llevaba a estos hermanos de la iglesia a jactarse y mentir contra los demás. Es la lengua arrogante lo que llevaba a los hermanos de Corinto a jactarse para decir: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo tengo estos dones, yo tengo estos otros. Es la misma lengua la que hoy en día empieza a decir o lleva a las personas a decir: yo estudié esto, yo estudié aquello, yo tengo esto, yo tengo aquello, y simplemente manifestando una vanagloria por lo que tienen o lo que son. Y Santiago nos dice que esta pequeña lengua puede encender un enorme incendio forestal. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que todos los grandes incendios, si tú te pones a pensar, todos los grandes incendios que hemos visto por la televisión o que hemos escuchado, por ejemplo, hace años atrás en Mesa Redonda, todos comienzan en muchos casos con algo pequeño. Te dicen que hubo un cortocircuito, pero ese cortocircuito ocasionó una chispa. Y si había algún objeto inflamable, terminaba ocurriendo con un grande incendio. Y lo mismo ocurre con nuestra lengua cuando ésta está descontrolada. Ella comienza con una pequeña chispa, pero luego se expande como un fuego devorador que destruye todo. En las Escrituras vamos a encontrarnos con varios ejemplos de murmuración para poner en cuestionamiento la integridad o autoridad de la persona. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento
Tenemos el caso de María y Aarón, que empezaron a murmurar contra Moisés para cuestionar su integridad o autoridad. Podemos encontrarnos en el Nuevo Testamento, cuando las personas empezaron a murmurar acerca de Jesús, que él había nacido en fornicación para poder desacreditar su mensaje. También vamos a encontrar cómo las personas empezaron a murmurar del apóstol Pablo y lo acusaban de aprovecharse de los creyentes y de esa manera desacreditar sus enseñanzas. Es por eso que las Escrituras nos llaman y nos dicen que cuando alguien tenga una queja contra otra persona, que venga, que haya 2 o 3 testigos que afirmen aquella denuncia que se está presentando contra una persona. Hermano, la murmuración comienza sutilmente, pero luego se expande por toda la iglesia como un fuego. En este tiempo, hermano, nosotros vivimos en una cultura donde el chisme, la murmuración, el raje, son algo de pan cotidiano en nuestras vidas. Por eso hay tantos programas de chismes en este tiempo en la televisión. Tienes a Magal, tienes a Peluchín, tienes a otros más que están en otros canales y tienen rating. Y uno diría, pero ¿cómo es posible que estos programas tengan rating? ¿Por qué? Porque el morbo, el chisme, el poder enterarte de lo que ocurre con otras personas lleva a que esos programas tengan tanta sintonía. Es el pan de cada día de la sociedad. Pero nosotros, hermanos, como cristianos, no podemos participar en estos pecados, mucho menos cuando se trata de miembros de la iglesia a la cual pertenecemos. El chisme, la murmuración es un pecado, y aunque no lo creas, y aunque no te lo imagines, puede terminar destruyendo familias, puede terminar destruyendo relaciones, puede terminar destruyendo ministerios, puede terminar destruyendo testimonios. Y estos chismes y murmuraciones afectan en gran manera a la iglesia. Si nosotros tenemos alguna cosa que decirle a un hermano en específico, ve y díselo cara a cara, como dice las Escrituras. Porque hablar mal de una persona, sea cristiano o no, es pecaminoso, ya que es usar nuestra lengua como un fuego que destruye todo. Nosotros como cristianos debemos incluso rechazar cuando una persona viene a murmurarnos sobre otras personas. Si ésta no está presente, entonces nosotros debemos de dejar de hablar con esa persona, porque eso no nos conviene y no nos ayuda en nuestra vida. Por eso Proverbios capítulo 11, versículo 13, si anotas ahí, va a decir: el que anda en chismes revela secretos, pero el de espíritu leal oculta las cosas. El que anda en chismes revela secretos, pero el de espíritu leal oculta cosas. Y en tercer lugar, vamos a ver en esta mañana, hermanos, la lengua es un mundo de iniquidad. De los versículos del 6 al 8 nos va a decir en Santiago capítulo 3 que también la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Ahora el apóstol Santiago va a decirnos que la lengua es un fuego que destruye, que causa daño, es un mundo de iniquidad que contamina nuestro ser. Nuestro Señor Jesús afirmó en Marcos 7:20 que lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca del hombre. Lo que sale del hombre es lo que termina contaminando al hombre. Cuando nosotros nos mantenemos murmurando, peleando o hablando mal de alguien, simplemente estamos practicando el pecado. Estamos evidenciando lo que está en nuestro corazón, ya que de la abundancia del corazón terminará hablando nuestra boca. Si tú terminas insultando a otra persona, eso es lo que tienes en tu corazón: orgullo, resentimiento, dolor.
si tú terminas al final minimizando a otra persona, es porque en tu corazón te crees superior a esa persona. Y si profieres alguna lisura, es porque también es posible que te hayas llenado de ella, entre otras cosas más. De la abundancia de nuestro corazón terminará hablando nuestra boca. Y eso, hermanos, es una actitud satánica, es una actitud del infierno. La lengua está puesta entre nuestros miembros, nos dice Santiago, la cual contamina todo el cuerpo. En otras palabras, significa que la contaminación de este pecado no solamente le afecta a aquella persona que está hablando, sino que se puede expandir por medio de las demás personas y contaminarlas. Es como cuando una manzana está podrida o un alimento está podrido, lo juntas con algo que está sano. Al final terminarás viendo que lo otro también se ha podrido y se ha echado a perder. La lengua, hermanos, es un fuego que destruye. Es un pequeño microcosmo de toda la maldad que hay en el mundo. Posiblemente no hay un pecado en el mundo que no esté asociado con el pecado de la lengua. Con la lengua se contamina el cuerpo o a la persona y con ella contaminamos a los demás. Vayamos por un momento al Evangelio de Marcos, hermano, el capítulo 7, el versículo del 20 al 23, para poder leer juntos lo que el Señor Jesús dijo acerca de lo que contamina al hombre. Marcos, capítulo 7, de los versículos del 20 al 23. ¿Lo tenemos? Leemos juntos que dice: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. La lengua pecaminosa es encendida por el mismo infierno. La palabra infierno aquí es una traducción de la palabra griega que es enema o valle de Hinnom, que era el lugar de la época que se conocía como el vertedero donde se quemaban los desperdicios y donde el fuego estaba prendido todo el tiempo. De ahí dice que sale, que la lengua es un pecado, que es pecaminosa, que es encendida por el infierno, que inflama el curso de nuestra vida, es decir, que enciende la rueda de la vida afectando al mundo entero. Lo vemos en las peleas que se forman entre las personas por los insultos que ellas se dan. Lo vemos en las peleas, en los chismes, en las mentiras, en las calumnias. Naciones enteras han entrado a la guerra por causa de la lengua. Y para colmo nos dice que es inflamada por el mismísimo infierno, es decir, por Satanás mismo, por medio de sus tentaciones y maldad. Usar nuestra lengua de esta manera, cuando tenemos pleitos, decimos cosas hirientes, donde chismeamos, murmuramos, mentimos, calumniamos, hermano, esto es una actitud satánica. ¿Por qué? Porque cuando se murmura, se miente sobre la persona y Satanás es el padre de la mentira. Él quiere la destrucción de las familias. Él quiere la destrucción de las relaciones. Él no quiere que la gente esté bien con otra persona. Él quiere que la gente se hiera. Por eso Él vino a robar, a matar y a destruir. Y por eso puede usar nuestra lengua para decir cosas inapropiadas que al final terminen lastimando no solamente a las otras personas, sino que también terminan lastimándonos a nosotros mismos. Y Santiago va a seguir diciéndonos en el capítulo 3, el versículo 7, ahora, que Santiago nos dice que los seres humanos, nosotros, hemos podido domar toda clase de animales en el mundo.
¿Tú has visto que el hombre ha podido domar un león? ¿Tú has visto que el hombre ha podido domar un elefante, que es enorme? ¿Tú has visto que el hombre ha podido domar lobos, perros, gatos y así consecutivamente a cada animal? Incluso a serpientes, aunque es un animal y sabes que tarde o temprano te puede fallar por su instinto animal. Pero el hombre puede domar animales. Y Santiago nos dice, porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el ser humano. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio el dominio sobre todos los animales. Y el hombre ha demostrado su superioridad al domarlos. Pero aunque eso es así, algo que no puede domar el hombre por sí mismo, es algo muy pequeño, que se llama la lengua. Nosotros le hemos puesto frenos a los caballos, y aunque ellos son más fuertes y grandes que nosotros, por medio de esas riendas o frenos, podemos dirigirlos hacia donde nosotros queremos que ellos vayan. De igual manera, hemos hecho los barcos, que son grandes y son arrastrados por los vientos impetuosos, pero con un pequeño timón nosotros hemos podido gobernarlas y que naveguen por donde nosotros queremos que estos naveguen. Pero con la lengua no es así. Aunque es pequeña y se jacta de grandes cosas, porque muchas veces ha hecho grandes cosas positivas, también ha traído gran destrucción. La lengua es un fuego que, aunque sea pequeño, es capaz de destruir un bosque entero. El versículo 8 nos dice de Santiago, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. La lengua es un mal que no se ha podido dominar. Ese es el problema. El problema de la lengua es algo que está detrás de la lengua. La lengua por sí mismo no hace nada. Ella en sí misma es un órgano del cuerpo. Pero la lengua es el vehículo del alma. La maldad de la lengua y la incapacidad del hombre por sí mismo de domarla, aunque es un miembro pequeño del cuerpo, revela la maldad del ser humano y su inhabilidad de cambiar por sí mismo nuestra naturaleza caída. No hay educación en el mundo, no hay pastilla en el mundo, no hay psiquiatra en el mundo, no hay consejero en el mundo, ni buenas resoluciones que puedan sanar y transformar nuestra naturaleza pecaminosa. Y lo más impresionante, hermano, de todo esto, no es que el mundo le agrade estas prácticas, ya que el mundo está enceguecido por el Dios de este mundo, por Satanás. Lo más impresionante es que cristianos les parezca interesante disfrutar de esta práctica, hermanos, del chisme, la murmuración, los pleitos, conflictos, porque terminamos nosotros viendo esos programas que se dedican a esto. Y nosotros, como hijos de Dios, ¿cómo podríamos participar en tales obras de las tinieblas? Más bien nosotros deberíamos de alejarnos de aquellos programas que difunden tales cosas. ¿Por qué? Tal vez tú digas, pero es algo interesante, a mí me divierte, a mí me llama la atención el poder ver a Magali, el poder enterarme de lo que ha pasado con tal actor, con tal. Hermano, recuerda que conforme tú te llenes de cosas, vas a llenar tu corazón. Pero no, yo soy una persona madura que no voy a poder hacer eso, no. Recuerda, hermano, que todos los días nosotros luchamos, todos los días nosotros pecamos, todos los días somos imperfectos. Recién cuando lleguemos a estar con Cristo, vamos a ser perfectos. Ya no vamos a pecar, ya no vamos a luchar. Pero mientras estemos en esta tierra, nosotros debemos de evitar tales cosas. Y así también nosotros, en nuestro trabajo, es inevitable, hermanos, que escuchemos rumores de ciertas personas. Nosotros como cristianos
Debemos evitar tales prácticas que escuchamos un chisme de alguien que empieza a rajar acerca de otra persona. Simplemente ponle tu mano y aléjate, porque eso no nos edifica. Nosotros como cristianos debemos de aprender y entrenarnos en el uso sabio de nuestra lengua para evitar tales prácticas. Cuando nosotros, hermanos, perdamos los estribos y pequemos con la lengua, no busquemos justificar nuestros pecados y poder decir, es que estaba cansado, o me levanté por el pie izquierdo, o es que hoy día he tenido un terrible día. Uy, no sabes el calor que está haciendo. O por ahí las mujeres podrían decir, lo que ocurre es que estoy con mi mes y por eso estoy con todas las hormonas. O por ahí podrían decir los hombres, tú no sabes, he estado manejando durante todo el día y la verdad es que ha habido otras personas donde casi me chocan el calor y todo. Uy, yo estoy para perder. O por ahí empiezas a decir, uy, ya empezó la llovizna, no seca la ropa. Y entre tantas cosas podríamos decir para poder justificarnos y para poder tratar de decir, por eso yo pequé, por eso yo dije esto. Hermanos, si alguien provocó a otra persona, nosotros debemos de pedir perdón. ¿O acaso no te ha ocurrido con tus hijos? Cuando has estado cansado, cuando todos los problemas o has peleado con tu esposo, con tu esposa, y cuando has tenido dificultades en el trabajo y todo se te ha juntado, al final terminaste agrediendo a tus hijos y diciéndole cosas hirientes que tal vez no querías decir. La verdad es que, hermano, en ese momento tú dices, después de haber hecho eso, hoy la fregué. Pero en ese momento tú tienes que ir y pedirle perdón a tus hijos, porque lo que estás haciendo con esas palabras es herir su corazón. Y no solamente tiene que ver con los hijos, a los que están casados, si en medio de que tu esposa te ha abrumado, te ha dicho cosas una y otra vez, y en ese momento has terminado reventando, se podría decir, porque te has llenado de tantas cosas y terminaste diciendo cosas hirientes a aquella persona que está contigo, que te ama, aquella persona que te respeta, aquella persona que te aguanta. Entonces es momento en que agarres y le pidas perdón, porque en realidad ella no tuvo la culpa. ¿Quién tuvo la culpa? Nosotros mismos. Y lo mismo ocurre con las mujeres. ¿Quién tiene la culpa? Somos nosotros mismos. Porque recuerda, ¿de dónde salen los malos pensamientos? ¿De dónde salen las ofensas? ¿De dónde salen las palabras hirientes? De nosotros mismos. Y lo dijo el Señor Jesús. Lo que contamina al hombre es lo que sale de nuestro corazón. Lo que contamina al hombre es lo que sale de nuestros labios. Lo que daña a las personas es lo que sale de nosotros. Y nosotros ante ello, cuando ofendemos a otras personas, tenemos que pedir perdón. Y tal vez podamos decir, pero entonces, ¿qué puedo hacer? Si estoy leyendo que nadie, ningún hombre puede tomar la lengua, entonces es posible que yo vuelva a herir a una persona. Es posible que la lengua me tiente a poder chismear, a poder calumniar. ¿Qué debo de ser? Hermanos, solo Cristo, Él es superior a nuestra lengua. Él es el único que pudo domar ese pequeño miembro de nuestro cuerpo. Solo Cristo nos puede ayudar a controlar a este pequeño miembro. Y por eso, hermanos, nosotros necesitamos de su ayuda. Nosotros necesitamos buscarlo con más fuerza para que la intimidad, nuestro corazón, nuestra mente pueda ser renovada por la palabra de Dios y estemos llenos de ella, estemos llenos del Espíritu Santo y podamos hablar palabras sazonadas con sal, palabras llenas de amor, palabras sabias. Tenemos que nosotros madurar y no quedarnos como estamos, porque conforme estemos en la presencia del Señor, entonces nosotros podremos empezar a cambiar. Conforme nosotros nos llenemos de la palabra de Dios,
podremos ser llenos del Espíritu Santo y nuestro corazón se llenará de la palabra de Dios. Y en ese momento, cuando estemos a punto de pecar, la palabra del Señor vendrá a nuestra mente, como dice Proverbios 17:28. Aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio, cuando cierra los labios por prudente. Aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio, porque sabe que en ese momento se queda callado, porque hay momentos para hablar y hay momentos para callar. Cuando hay un problema, es momento para callar, porque cuando ya estés tranquilo, cuando ya hayas bajado la temperatura, entonces puedes sentarte para poder dialogar y de esa manera para poder conciliar lo que habías pasado. Proverbios 11:9 nos dice: con la boca el impío destruye a su prójimo, pero por el conocimiento los justos serán librados. Te leo nuevamente Proverbios 11:19. Con la boca el impío destruye a su prójimo, pero por el conocimiento los justos serán librados. Hermanos, necesitamos controlar nuestra lengua. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Necesitamos que Dios controle nuestros labios para ya no decirle a nuestros hijos: estoy cansado de esto, tú nunca vas a poder hacer aquello, tú siempre lo mismo contigo, tú nunca vas a cambiar. Ay, estoy cansado de tantas cosas. Y a veces podemos decir cosas que van a dañar el corazón de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestros familiares. Hermano, recuerda que lo que duele más no son los golpes, lo que duele más son las palabras, porque la palabra perdura más tiempo y se queda en nuestra mente, y son como golpes que retumban y retumban cada cierto tiempo, y son muchas veces que no nos ayudan a poder avanzar, porque nos hemos encapsulado en esas palabras, y por eso necesitamos renovar nuestra manera de pensar a la luz de la palabra. Y por último, hermano, para ir terminando, vamos a ver en cuarto lugar, ¿en qué forma usamos nuestra lengua? Los versículos del 9 al 12 de Santiago capítulo 3 nos dicen: con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente de agua dulce y amarga echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. El apóstol Santiago hace que nosotros pensemos si acaso tiene sentido, por un lado, alabar al Señor y por otro lado, maldecir a nuestros hermanos que han sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Todas las personas tienen dignidad debido a que poseen la imagen de Dios. Por tanto, ¿tiene acaso sentido decir que amamos a Dios y sin embargo maldecir a nuestro prójimo? La relación con Dios, hermanos, nuestra relación con Dios va a verse reflejado en cómo nosotros tratamos a los demás, pero específicamente cómo nosotros tratamos a nuestros hermanos en la fe. Nosotros somos cristianos y como cristianos somos diferentes, pensamos diferentes, actuamos diferente a los demás que no son cristianos. Y la manera que hablamos debe reflejar ese cambio que Dios ha operado en nuestras vidas. Y por eso Santiago nos dice: ¿por qué no debe proceder de nuestra boca bendición y maldición? Porque Dios nos ha transformado, porque Dios nos ha cambiado, porque Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Y por eso Santiago pregunta: ¿acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? Y todos tendríamos que responder que no. Una fuente de agua dulce siempre va a echar agua dulce. Y lo mismo es una fuente de agua amarga, solo echa agua amarga. Porque si tú juntas los dos, agua dulce y amarga,
al final el agua terminará siendo amarga. Miremos, hermanos, lo absurdo que es de una misma fuente que pueda salir agua dulce y amarga. Eso es absurdo. Y no solo es absurdo, es imposible. Y por eso Santiago nos dice en la última parte del versículo 12, tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Cuando hablamos mal de los demás de forma pecaminosa, los estamos maldiciendo porque estamos denigrando a la persona. Por tanto, esto no es algo que los cristianos deban hacer. Santiago provee 3 ilustraciones con preguntas retóricas para que todos sus oyentes pensaran al respecto. El ejemplo de agua dulce y amarga, el ejemplo si la higuera puede producir aceitunas o si la vid puede producir higos, obviamente tiene como respuesta: no, es imposible. Es si nos preguntaran, hermanos, es como si nos preguntaran en este tiempo: ¿puede un cristiano vivir practicando la murmuración? ¿Puede un cristiano vivir practicando en el chisme? ¿Puede un cristiano vivir juzgando a los demás todo el tiempo? ¿Puede un cristiano estar insultando todo el tiempo? ¿Puede un cristiano estar gritando todo el tiempo a sus hijos? ¿Puede un cristiano estar hablando palabras inapropiadas, soeces, de doble sentido todo el tiempo? Y la respuesta obvia es que no. Un cristiano puede caer en esos pecados, pero un cristiano no puede vivir todo el tiempo practicando este tipo de pecados. Todos alguna vez hemos murmurado sobre algo, o alguien sin saber lo suficiente, y hemos pecado ante el Señor. Todos alguna vez es posible que hayamos chismeado. Es posible que hayamos dicho una palabra hiriente, una palabra ofensiva a otra persona. Y la razón, hermanos, de eso es porque lo que decimos va a reflejar lo que en nuestro corazón hay. Nuestro corazón es un corazón pecaminoso. Es un corazón que va a estar dado al mal. Pero la realidad es que este corazón tiene que ser transformado por Dios. Solo Dios puede transformar mi corazón. Hermano, solo por nuestra propia cuenta no vamos a poder hacerlo. Es por eso que necesitamos de Jesús. Es por eso que necesitamos volver a la cruz. Es por eso que necesitamos la muerte y la resurrección de Cristo, porque Él venció al pecado. Y no solamente nos libra de la culpa condenatoria del pecado, sino que también tiene el poder reinante sobre el pecado en nuestros corazones. Es decir, solo Cristo puede cambiar nuestras vidas. Solo Cristo puede cambiar la vida de los creyentes. La psicología no lo puede ser. Las pastillas no pueden hacer, ni las resoluciones del último momento que tú puedas hacer no van a poder controlar o dejar que tú dejes de pecar. Solo la muerte y la virtud de su resurrección puede, si nosotros nos rendimos a Él por medio de la fe. Hermano, necesitamos de Cristo. Necesitamos frenar nuestra lengua. Necesitamos domar nuestra lengua. Necesitamos madurar. Necesitamos que el poder de su palabra, del Espíritu Santo, controle nuestra boca. Para, como diría el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, y vamos por un momento ahí. Para ir terminando, hermanos, vamos a leer Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, del versículo 18 hacia adelante. Dice: y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con mentiras, calumnias, chismes, palabras hirientes, ofensivas. No dice eso. Dice: hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Cuando estés a punto de quejarte y tu lengua quiera quejarse por las cosas que estás pasando, el versículo 20 nos dice: den siempre gracias por todo.
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Cuando nuestra vida está llena de la palabra de Dios, cuando nuestra vida está llena del Espíritu Santo, cuando nuestra mente está controlada por la palabra y esa palabra ha bajado a nuestro corazón, entonces nosotros vamos a poder hablar palabras apropiadas. Ya no va a haber quejas, sino va a haber palabras de gratitud. Ya no va a haber palabras ofensivas, sino que van a haber salmos y cánticos espirituales. Ya no van a haber chismes, sino que vas a querer hablar de la palabra de Dios. Ya no va a haber murmuración, sino que vas a querer decir la verdad a la persona en su momento. Hermanos, solamente la palabra de Dios a través de la persona de Cristo Jesús puede cambiar nuestra vida. Necesitamos de Cristo. Todos necesitamos de Cristo. Todos necesitamos madurar. Y ahí sentados, hermanos, bueno, parados, vamos a tener un tiempo de oración. Solo Cristo puede ayudarnos. Nada de este mundo nos va a poder ayudar. Aun si quisieras coser tu boca para nunca más hablar, o te cortaras la lengua para nunca más decir palabras, tu mente seguiría pensando y seguiría viendo la forma de cómo poder herir o lastimar a otras personas, porque de la abundancia del corazón, al final terminará hablando tu boca. Si no te llenas de la palabra, entonces te llenarás de otras cosas. Padre, en esta mañana nos acercamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, delante de ti. Señor, cuando leemos tu palabra en esta epístola de Santiago, cuán responsable, Señor, es las palabras que nosotros decimos a otras personas. O cuando le vamos a dar un consejo, Señor, a otras personas, cuán prudentes debemos de ser de solamente decir lo que tú dices en tu palabra, Señor. Señor, ese pequeño músculo del cuerpo, ese pequeño miembro del cuerpo llamado lengua, nos explica, Señor, en Santiago, y nos pones ejemplos como el caballo, que las riendas pueden tomarlo, que un barco puede dominar un timón, pero que nadie puede domar a la lengua, Señor, porque es un mal que viene, Señor, que cuando está descontrolada puede provenir del mismo infierno para poder herir a las demás personas. Y es como un fuego que termina consumiendo y dañando, rompiendo relaciones, rompiendo matrimonios, rompiendo, Señor, testimonios, rompiendo, Señor, amistades, porque muchas veces, Señor, no hemos controlado nuestras lenguas. Y, Señor, perdónanos por ello, porque muchas veces hemos ofendido a nuestros hijos y le hemos dicho palabras que no debimos haberle dicho, Señor, porque estábamos llenos de amargura, de resentimiento. Y no solamente a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, Señor, y no solamente a nuestro cónyuge, a nuestros amigos, vecinos, e incluso, Señor, a personas que no tenían nada que ver de cómo nosotros estábamos. Terminamos lastimándolos, Señor, porque estábamos llenos de amargura, resentimiento, chismes, entre tantas cosas. Y te pedimos, Señor, en esta mañana, que tú nos llenes, Señor, de tu Espíritu Santo. Que nos llenes de tu palabra, Señor. Que nos ayudes a madurar, Señor. Necesitamos de ti para poder controlar nuestra lengua. Necesitamos de ti, Señor, para poder madurar, para poder frenarle a nuestra lengua. Y en esos momentos, cuando estemos a punto de decir una palabra hiriente, tu palabra pueda venir a nuestra mente y poder decir que el sabio calla. De que tu palabra, Señor, pueda venir a nuestra mente y en ese momento poder cerrar nuestros labios. Y que tú nos ayudes, Señor, porque tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, de poder tener dominio propio, de poder frenar nuestra lengua, Señor. Necesitamos de tu ayuda, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder hablar palabras apropiadas. Ayúdanos a no quejarnos, Señor, sino que siempre te demos gracias por todo lo que tú haces en nuestra vida. Ayúdanos a no insultar a las personas, a nuestros hermanos, sino a hablar con cánticos y salmos, Señor, espirituales. Señor, necesitamos de ti. Solo tú puedes ayudarnos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, y ayúdanos, Señor, en nuestro diario caminar para poder ponerle
freno, Señor, a este miembro tan pequeño que delata, Señor, cómo está nuestro corazón. Señor, gracias, Señor, por este tiempo. Te damos las gracias, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.